Hace 3 años recorrimos todo el Paraguay, tomándonos un café y pasando momentos maravillosos. Hoy tenemos nuestro primer programa de televisión. Me acompañan 2 mujeres y amigas excelentes. Te invito a divertirte y a aprender mucho. Vamos a hablar de los multiroles de la mujer. Soy Vivi Bonino y esto es Ser Tú Misma. Cuánta emoción que siento. Sinceramente, el año pasado y hace 3 años atrás estamos hablando de conferencias y workshops para mujeres en donde nos tomábamos un café, porque la idea es eso, conseguir un ratito y un tiempo para tomarnos un café. Bueno, hoy es un gran sueño para mí el poder estar aquí en la tele y en un primer programa para poder llegar a tu casa, y no estoy sola, porque siempre un café se comparte. ¿De dónde nace esto? ¿Le dijiste alguna vez a alguna amiga, amiga, nos debemos un café? Bueno, yo hice lo mismo hoy. Invité a 2 mujeres que admiro, respeto y las quiero mucho. Hoy me acompañan para este hermoso café Verónica Pozo. Ella es directora, mamá, esposa. No sé qué es lo que ella no hace en el día. Ella nos va a contar hoy todo lo que es su día. Ella es directora de Emprendimientos Pozo. Hola, Vero. Hola, ¿Cómo Vivi. estás? Gracias por invitarme. Feliz de estar compartiendo contigo, con Leti. Así que creo que se vendrán cosas lindas y sobre todo compartir con la gente y que nuestra vivencia, experiencia les ayude un poquitito a todos. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Yo sabes que te elegí porque, bueno, hemos compartido muchas cosas juntas. Totalmente. Y yo sé que desde un café hay mucha esencia y eso es lo que queremos transmitir. Totalmente. Así que gracias. No, gracias a vos. Por venir. Gracias. También a Vero y a mí nos acompaña una mujer que de verdad yo hace años le sigo. Ha tenido procesos de transformación y ha ayudado a muchas personas y yo le sigo porque la admiro. Y hoy tengo el honor, porque para mí me honra de haberla invitado y me haya dicho, Vivi, estoy ahí, contá conmigo. Leti Centurión, ella es directora, también mamá, empresaria, full 200% al día. Ella lleva adelante como emprendimiento directora de M Consultores, así que bueno, con ustedes Leti, gracias por venir. Feliz de Bienvenida. compartir con ustedes este rico café y sobre todo compartir experiencias y que de verdad nuestras experiencias puedan motivar a otras mujeres a alcanzar sus metas y sus sueños. Gracias y para mí es un placer estar aquí. Bueno, como les dije, no se pueden mover de ahí. Hoy hablamos de los multiroles con 2 mujeres y 3, yo me sumo también. Desde que amanece a que oscurece, estamos en el multirol. Chicas, no es fácil ser multirol. ¿Ustedes qué opinan? No, totalmente. El día, bueno, mi día empieza a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque, o sea, autoexigencia total, muy disciplinada y nada puedo hacer corriendo. O sea, yo me levanto, tengo mis tiempos y creo que el encuentro que uno tiene es desde la ducha, de la primer ducha de la mañana. Sí, o la ducha, empezó el día. Totalmente, pero nada rápido, por eso todo a tiempo y bien. Qué importante que es eso, nada rápido. Pero es importante, pero a veces no es real.
Yo al menos a veces hay días que vivo corriendo, yo no sé ustedes, pero yo vivo corriendo. Quien habla conmigo a veces me dice, vivís apurada, pero disfruto de cada instante al máximo. Leti, ¿cómo es tu día y tu vivencia de multiroles? Yo digo lo que siempre dicen, es un día a la vez, un día especial a la vez. Cada día, si bien uno a veces planifica lo que quiere hacer, pero cuando sos mamá, es difícil planificar cómo tener y tratar a los chicos. Cuando tenés a gente que aportar y ayudar, entonces yo vivo un día a la vez que lo dedico a mi familia, a mí sobre todo, porque sin esta mujer que no esté bien saludablemente, emocionalmente, es difícil afrontar el día a día. Y trabajo en las empresas, pero en las personas que están en las empresas, para que sean más productivas y puedan seguir creciendo. Bueno, hoy yo deseo de corazón que disfrutemos, tenemos un café, estamos en el Crown Plaza, nos están mimando, porque esa es la idea, que ser tú misma sea para cada una de las mujeres que nos ve un momento de mimarse y dedicarse para ellas. Volvemos en un ratito. Si tuviéramos que regalarle algo a la que nos está mirando, ¿cómo hace hoy una mujer multiroles? Por ejemplo, Vero, ¿cómo haces para...? Vos me hablaste recién de yo me tomo mi tiempo, tengo ordenado, para mí es importante el orden, la disciplina, la planificación. ¿Cómo llegaste a eso que es fabuloso? Porque hoy en la vida donde nunca hay tiempo, eso es como una perla. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Por cuánto tuviste que pasar para poder llegar a eso? O sea, de hecho eso es un aprendizaje que uno de a poco va incorporando en la conducta. Obviamente soy una persona bastante acelerada, pero muy estratégica. Entonces yo digo, bueno, como lo mío es trabajar mismo en las empresas, o sea, yo empiezo a la mañana, primero me cuido yo. Si yo me cuido, me sintonizo, o sea, entro en sintonía, ahí yo puedo transmitir eso cuando voy a las empresas. Claro, porque uno no da lo que no tiene. Exacto. Entonces, y como uno recorre, propio de mi trabajo, recorro de repente distintas empresas durante la semana, ¿qué quiere sentir el cliente, el empresario? Que él es el único. Entonces uno tiene que administrar ese sentimiento, esa aceleración y sobre todo, como yo digo, entrar en sintonía y dar las respuestas que tanto precisan. Hablaste de ese espacio para vos, entrar en sintonía conmigo misma, y eso se trata de este café nuestro, ¿verdad? ¿Qué tan importante es? A mí me han marcado muchas frases a lo largo de mi trayectoria y una de ellas fue alimentarte, proveerte, nutrirte para poder, eso que tenés, dárselo a todas las áreas con las que interactuamos. Leti, vos estabas hablando de un día a la vez. Qué importante es vivirlo intensamente un día a la vez. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro día, y no nos preocupe mañana, y no estemos pendientes de mañana qué hacemos, o sea, cómo intensamente vivo en todas las responsabilidades que tengo un día a la vez? Ok, lo que pasa es, Vivi, que muchas veces, si bien uno quiere tener planificada la vida, ¿cierto? Yo tengo niños muy pequeños y clientes, yo me enfoco mucho en el desarrollo personal. Entonces, también, y tengo alumnos, porque también enseño en la facultad, entonces yo he tenido una relación con ellos tan estrecha, tan emocional, que ellos te llaman a cualquier tiempo, te buscan. Sí. Es como que, ¿sabes qué estoy pasando mal en este momento? Necesito que me ayudes. ¿Qué consejo me podés dar? Entonces yo he entendido que planificar es cortarle de repente o limitar ese contacto. Sí, lo que he aprendido a vivir un día a la vez. ¿Por qué? Porque lo vivo intensamente. Y no quiero quedarme con esa sensación de que no hice todo lo que tenía que hacer y mañana cómo estaré, y generar ansiedades y angustias. Entonces, conforme a lo que voy, desde que me levanto en la mañana y cuando digo que me ocupo de mí, porque siempre me preguntan, ¿qué es primero para vos? Y yo digo, primero mis chiquitos, pero después yo, porque sin mi salud, mi estado de ánimo emocional equilibrado, yo no puedo dar a los demás lo que vos decís, lo que no tenés no podés dar. Y de esa manera
empiezo a trabajar y a conectarme con la gente, a trabajar en las empresas y a poder hacer y concretar realmente el objetivo que es mi trabajo, es apoyar y ayudar al crecimiento de las personas, porque eso también a mí me genera mucho crecimiento. Claro, o sea, las tres hemos tenido creo yo que muy honradas y muy bendecidas en el poder acompañar ese proceso de transformación de muchas personas, ¿verdad? Desde lo que hacemos. A mí me viene algo a la mente hace un tiempo atrás, en una de los talleres que estaba disertando. Se acerca una de las participantes y es una persona común y corriente, como todas nosotras y como todas las mujeres que nos está viendo, en donde ella me pregunta cómo yo puedo construir cosas extraordinarias en mi vida. Y fue una pregunta que me hizo mirarla de una manera diferente, porque para mí ya era extraordinaria. Les cuento por qué. Es una mujer que se levanta a las 2:30 de la mañana, arregla toda su casa, toma su colectivo, viene a trabajar para llegar a las 6, trabaja hasta las 10 de la noche, llega a su casa a las 11:30, a las 2, les verdad les digo. Y ese día era su día, único día libre cada 15 días. Y vino exclusivamente al taller y no faltar. Para mí eso es digno de ser honrado. Totalmente. Entonces digo, ya eres una mujer extraordinaria. Sí. Ya tienes un motor adentro tuyo que te mueve todos los días, con ganas. No, nunca la vas a ver enojada, triste, angustiada. Y vos decís, y a veces una que de repente se puede quedar un rato más durmiendo, porque podemos administrar nuestro tiempo, y con esto voy resumiendo, vos decís, la mirás y decís, quisiera ser como tú. Algún día quisiera ser como tú. ¿Es así? Es así. O sea que si quisiéramos resumir esto en una perla antes del corte, porque quiero que la gente se quede con una perlita, sobre lo planificado puedo tener contratiempos, pero nunca me va a desacomodar. Mira, yo creo que lo que nos mueve a todas es la actitud, es cómo tomamos y cómo encaramos cada situación. Entonces yo digo algo, tengo un refrán, digo, donde piso, conquisto, me pongo la capa de la Mujer Maravilla y voy. ¿Por qué? Wow. Porque es una forma de uno sinergizarse y eso uno transmite. Sí. Entonces si uno transmite y te acompaño totalmente, porque si uno entra y es persona, después profesional viene solo. Entonces así es importante trabajar eso. Yo siempre digo, nosotros tenemos que cultivarnos. ¿Cuál es tu trabajar tip de nosotros? ¿Cuál es tu tip para la perla para cerrar? Yo creo que todas las personas somos extraordinarias. Sí. Yo pienso y que solamente nos estamos limitando, que la mujer tiene esa capacidad mucho más, solamente que está convencida o a veces le convencieron de que no lo puede hacer. Y eso es lo que tenemos que romper. Somos mujeres extraordinarias. Tal cual. Vamos al corte, no te vayas porque no sabes todo lo que se viene. Enseguida volvemos. En donde esté, la mujer tiene un estilo de liderazgo diferente. Es eje, lleva adelante ese rol y es como que enriquece y une. Es como si la conexión de todo eso que sucede en ese multiroles, multidías que absorbe la mujer. Porque hay muchas veces capaz que se confunde el multirole, chicas. A ver qué opinan. Porque a veces la señora que de repente está en la casa dice, yo no tengo multiroles porque yo me dedico 100% a mi casa. Tiene muchos roles dentro de su casa, tiene un liderazgo en su casa. Sí, Vivi, yo por ejemplo pienso que la mujer es una líder innata. Nosotras no solamente tenemos esa función en algunas de la maternidad y otras más se desarrollan a nivel profesional, sino nosotras tenemos esa capacidad de intuir, de entender lo que pasa, hasta a veces hasta leer entre líneas. Es como una cuestión de piel, totalmente. Y eso nos hace unas líderes emocionales, unas líderes empáticas y unas líderes intuitivas. Cierto. Ciertamente nuestro mayor, y yo a veces les digo a las mujeres, pero ¿cómo hacemos? Cuando dicen, somos muy emocionales,
esa es nuestra debilidad y para eso tenemos que conocer más sobre nuestro cerebro femenino, para poder administrar esas habilidades que la naturaleza nos dio, porque tenemos capacidades innatas que muchas no conocen. Qué importante es tener un tiempo para conocernos, el autoconocimiento, ¿verdad? El descubrirme, para que eso me habilite a poder reinventarme y poder justamente en ese liderazgo llevar mi mejor versión. Totalmente, y yo creo que acompañando lo que estamos hablando, qué importante, bueno, somos casadas, qué importante el marido que apoye, de tal forma que podamos desarrollarnos y justamente tenemos tantos roles como estábamos hablando en el corte, que el colegio, que las empresas, que amigas, y para poder interactuar en todo y de la mejor manera posible y disfrutar sobre todo cada momento. Eso es importante. Que el compañero nos ayude, o sea, y creo que es una fortaleza que tenemos. Las tres yo creo que hemos sido muy bien regaladas en ese sentido. Porque... Sí, yo creo que yo difiero mucho a veces en las mujeres que quieren competir con el varón. Después de que yo, en toda mi experiencia de vida y estudiando, investigando, me he dado cuenta que nosotros somos bendecidas al tener una pareja excelente a nuestro lado, una pareja que nos ama, que nos respeta, pero ese respeto y ese amor también nosotras tenemos que marcar. Totalmente. Nosotras cuando más nos amemos, más nos valoremos, más nos van a amar y más nos van a valorar. Y más podemos valorar y amar también, ¿verdad? Porque para mí el amor es un ejercicio. Es como cuando te vas al gimnasio y empezás en un proceso, que de hecho tengo el gran desafío, no sé si las invito o no, pero tengo que trabajar mi parte. Empiezo a hacer fitness, empiezo a hacer ejercicio, qué maravilla. porque también me quiero cuidar y también me quiero dejar. Decía que cuanto más nos cuidamos, más nos valoramos, más nos respetamos. Y es eso, en esa potencia más grande que tenemos para regalar y para dar al otro. Totalmente. Sobre todo, Vivi, que es importante amarse a sí misma. Cuando la mujer se puede amar a sí misma, puede cumplir mejor sus roles. ¿Cómo empiezo, Leti? Yo estoy en una situación que me es difícil amarme 100%. Estoy atravesando algo particular. ¿Cómo empiezo? Chicas, ¿cómo empieza una persona que está en algo que no sabe dónde está el punto? Sí. ¿Cómo empieza a encontrar ese punto para encontrarse consigo misma? Yo pienso que primero lo que hay que hacer es evaluarse a sí misma, conocer sus habilidades, valorarse. Y ser honesta también en que como seres humanos tenemos debilidades. Y lo importante es poder trabajar esas debilidades, es decir, yo puedo mejorar en esto, tengo que cuidar mi físico. Pero no es malo tener debilidades. No, es que es normal, es parte de nuestra vida. Todas tenemos, solo que tenemos que ser tan inteligentes como yo digo, de saber cuál es la debilidad y trabajarla. Trabajarla. Y si no la puedo trabajar sola, pido ayuda. O sea, yo creo que un tip es pedir ayuda. Para mí es importante eso. Para mí es importante. A mí me ha pasado dos cosas. Yo creo que cuanto más me digo, no sé, no soy buena para esto, no soy buena para esto, no soy buena para esto, no construyo la capacidad y la confianza de eso que quiero alcanzar. En cambio, si yo, como vos decís, Leti, descubro en qué soy buena y desde esa fortaleza, que es mi esencia, empiezo a trabajar en lo que me falta, el proceso es mucho más amigable, es más disfrutable. Vero dijo hace un rato, aprender a disfrutar. Qué importante es que en todo lo que hagamos lo disfrutemos. En todo lo que atravesamos, encontrarle un lado bonito a esa historia. Sí. Como yo digo, mismo en todo lo que hacemos, es la idea, es en el cerebro, bueno, estoy gestando una idea, algo, en cualquier plano que queramos realizarla, después el corazón, la pasión, ponerle pasión, y después al plano, o sea, ejecutar. Porque a veces, ¿qué le pasa a mucha gente? Queda, ya sea en familia, ya sea en lo laboral, queda en pura energía. Tenés que aprender el famoso a aterrizar. Sueño. Claro, y eso frustra. Entonces creo que lo importante... Es importante también entender que hay un punto muy sensible, trabajar la fuerza de voluntad. Total, la voluntad. Porque mucho... Ahí se cierra todo. El mayor problema que tenemos los seres humanos, y en el caso de las mujeres, siempre estamos posponiendo y buscando justificativos a que no puedo hacer esto por mis hijos, no puedo hacer esto porque mi marido. No, vos no tenés dos vidas.
Vos tenés que vivir esta vida de la manera más intensa posible. Ay, y me vivir encanta solamente café. una vez vas a vivir. Entonces es tan importante darte ese tiempo. Y si tu esposo te ama y tus hijos te aman, ellos tienen también que ceder un poco. Y se puede ser feliz. Y en la medida que vos seas feliz, le haces feliz a tus hijos y a Me tu voy a esposo. quedar con dos cosas importantes. Pasión y amor. Amá lo que sos, amá lo que haces, amá lo que tenés, amá lo que lograste construir. Lo que te falta, desde ahí lo logramos. Y lo otro es, tenemos una sola vida. A vivirla, chicas. Nos vemos en un ratito. No te pierdas el último bloque. No hay como sentirse acá como en casa. Yo estoy como en casa. Acá en el Crown. Totalmente. Vos venís de primera, súper ricas las cosas para comer, para Deliciosa, degustar. deliciosa, la atención maravillosa. A la hora que vengas, tienen un lunch ejecutivo fabuloso. Estamos en las instalaciones del Crown Plaza. Agradezco tanto mimo para mí, para mis amigas y para todo el equipo de producción, porque esto no somos solamente nosotras, es todo un equipo detrás. Así que bueno, cuando quieras pasar un momento agradable, vení al Crown, que te van a mimar de que entras a que salís. Y de esto se trata. De dar un ¿Cómo tiempo. hacen? Sí, ¿cómo hacen ustedes para generar y hacer un tiempo para ustedes? Yo les cuento mi receta, no sé si van a hacer ustedes. Yo tengo un marido y unos hijos que hacen magia. Son unos capos. Creo que en eso nos identificamos las tres. El aguante que tienen, o sea, que tiene el marido, que tiene nuestro marido, nuestros hijos. Bueno, particularmente tengo una hija de 16 años. Saludala, que sí, te va a mi estar amor, mirando. Angie, un besito, ¿verdad? Bien. Divina, se imaginarán con tantos roles porque es solo una hija, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo te Bueno, gané. Yo tengo 3. tres. Sí, 3 y ¿cómo haces en esos multiroles? ¿Cómo haces también, Leti? Para un minuto, vos hablaste de mi tiempo y mi tiempo. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, yo tengo 4 hijos, son Bueno, 4, pero ¿cuatro? 2 ya están viviendo en forma independiente, pero sí tengo 2 bebés preciosos, Sebastián y Sofía. Y prácticamente mis apoyos, mi esposo es divino, de verdad, y Angélica. Angélica es la que cuida de mis niños y es adorable. Angélica es el lado derecho. Es el lado derecho. Qué fabuloso contar con una ayuda tan idónea, tan fuerte, tan Y sobre leal. todo, ella, yo a veces digo, a veces vos entendés más a los chicos, digo, porque le adoran. Y mi esposo es divino porque me permite tener mi tiempo. Eso Me es permite, y que vos me dijiste, ¿cómo Leticia haces tu tiempo? Pues yo me levanto, como dice ella, nosotros, yo definí por mi salud, sobre todo, ¿verdad? Darme un tiempo. Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana es mi tiempo, es mi momento. Y a partir de ahí yo empiezo a cumplir mi rol de madre, de esposa y de profesional. Vos sabés, Leti, que una vez alguien me contó que en su rutina del día, mujer así, 220 kilómetros por segundo, parecida a nosotras, en mi rutina del día hay un horario que los dedico exclusivamente para mí. Pero muchas veces me siento egoísta, porque en ese tiempo no estoy en mi rol de mamá, en mi rol de esposa, en mi rol de amiga, o en mi rol de empresaria, o en mi rol de hija. Y me hice durante mucho tiempo, y me llegó tanto porque en algún momento yo pude llegar a sentir algo así. Fue justamente esta gente que está a nuestro alrededor, en la familia, marido, hijos, en lo laboral, los equipos de trabajo, que son nuestras áreas, nuestras personas que nos ayudan. ¿Por qué? Porque ese tiempo que dedicamos para nosotras se traduce en grandes experiencias y mejor calidad de vida y mejor cosas para entregar para todas esas áreas con las que interactuamos. Entonces,
no es una mirada egoísta dedicarte tiempo para vos. No, totalmente no, porque uno se tiene que dedicar, ¿por qué? Y tampoco sentirse culpable, porque si uno es reactivo nomás, yo creo que uno da el resto y no tenés que dar el resto. Entonces, para no dar el resto, tenés que dedicarte a vos. Te dedicas a vos, como dice Leti, a primera hora, bueno, dedica tiempo a su salud, gimnasio, energía, y eso le traduce a los distintos estamentos con los cuales ella se relaciona, ¿verdad? Claro, y sobre todo es importante considerar que nosotros no solamente vinimos para tener hijos y tener hogar y irnos de este mundo. Yo pienso que el ser humano debe trascender dejando huellas en otras personas. O sea, todos venimos a este mundo para aportar algo. Y pienso que desde aquella que está en casa, que es mamá, que forma un hogar, una familia, que forma gente, hijos, futuros profesionales, y quienes estamos haciendo doble rol, no solamente nos dedicamos a formar nuestros hijos, sino también a aportar algo para trascender en lo que hemos logrado, inspirar a otras personas, y eso creo que tiene que ver mucho con nuestro liderazgo como mujer. Sin duda, Leti, y el hecho de que estemos hoy en este café es porque nos hemos comprometido en dejar algo a esa señora que nos escucha, que dentro de tu rutina, si me dejas contarte algo y una experiencia muy personal mía, yo empecé con un ratito, con una lectura que me gustaba mucho. Empecé así, empecé con un libro, bueno, el momento del libro y mi lectura era mi momento. Porque a veces empezamos con que no puedo gastar en un gimnasio, o no puedo gastar en... No, es qué tiempo dentro de lo que haces destinás exclusivamente para vos. Para lo que te gusta. Exacto, para lo que te para hace lo que bien. te apasiona. Te gusta pintar, te gusta bailar, Claro, te gusta... así mismo. ¿Qué es lo que te gusta hace hacer? sentir bien. Lo que te hace sentir bien. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hablamos, qué bien la pasamos. Totalmente. Qué Gracias, gusto, gracias qué gusto. nuevamente. Es maravilloso. Yo sí tengo que resumir así, Leti. Un momento para nosotras. Así mismo. Y yo lo disfruto porque las elegí para eso. Porque son mujeres 100% en todo lo que aportan, en todo lo que dan. Y bueno, hoy lo cierro con un solo mensaje. Empezá hoy, con un ratito, con algo que te apasiona, con algo que te hace bien, y disfrútalo. Y todos los días repetí lo mismo. Mañana vas a tener un gran tiempo exclusivo para vos. Los espero y nos vemos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Hoy estoy vestida por Ana Laura López de Indievalé. Mi make-up estuvo a cargo de Mirta de Mena, de Shermy, todo su equipo profesional, y también Karen Luna, de Clínica Dental y Estética GIMAC. Muchas gracias a todos ellos por acompañarme desde hoy.